el día de hoy los delitos contra la libertad individual. Por lo menos vamos a iniciar estos delitos, que son varios. Por lo menos los vamos a iniciar el día de hoy. Quiero decirles que aquí el bien jurídico tutelado que se protege es la libertad individual de las personas, que es un bien jurídico tutelado muy importante. Hablando de bienes jurídicos, si ustedes recuerdan, la clase anterior vimos los delitos contra el honor, y el artículo 4 de la Constitución Política de la República tiene relación con esos delitos contra el honor que vimos nosotros la semana anterior. Si ustedes ven el artículo 4 de la Constitución Política, empieza señalando que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Aquí, en esta primera línea, el constituyente señala que en Guatemala pues debe privar la igualdad, y habla de la dignidad, que es el honor. La dignidad tiene que ver con el honor, que fue lo que nosotros vimos la semana anterior. Y luego dice: el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Sigue hablando de dignidad. Y los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Entonces, es un artículo constitucional muy importante que se refiere a la libertad de la persona cuando habla de que nadie puede ser sometido a servidumbre, esclavitud o servidumbre, y habla de la dignidad, que tiene que ver con el honor, que también es un bien jurídico tutelado. En el caso de los delitos contra la libertad individual, el bien jurídico tutelado es la libertad de las personas. Lógicamente, jóvenes, digamos, la vida, la integridad de las personas, la salud, la libertad son bienes jurídicos de mucha relevancia. Por eso el legislador le fija penas elevadas a estos delitos contra la libertad individual, especialmente a los primeros, entre ellos el delito de secuestro, por considerar que esas acciones pues afectan no solo a la víctima, sino a sus familias. Luego vemos en la Constitución Política también que hay otros artículos que tienen que ver con este bien jurídico tutelado de la libertad. Miremos el artículo 6. Leamos, si alguien me hace favor de leer el artículo 6 de la Constitución Política, por favor. Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada, con apego a la ley, por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán proceso correspondiente. Muy bien, muy bien. Gracias. Entonces, si nosotros nos vamos a los tipos penales que regulan nuestra legislación en relación a la libertad de las personas, vamos a encontrar que el primer delito que aparece en nuestra legislación en este título de los delitos contra la libertad es el delito de secuestro. El delito de plagio o secuestro que aparece en el artículo 201 de nuestro código. Les agradecería mucho si uno de ustedes me hace el favor de leer el artículo 201, por favor. Artículo 201, plagio o secuestro.
A los autores materiales o intelectuales del delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósito de lograr rescate, canje de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o con cualquier otro propósito o similar o igual. Se aplicará prisión de 25 a 50 años. En este caso, no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. El párrafo tachado fue declarado constitucional por expediente número 5986 del 2016. Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de la pena por ninguna causa. Igualmente, incurrirá en la comisión de este delito quien amenazara de manera inminente o privara de su libertad a otra persona en contra de su voluntad, independientemente del tiempo que dure dicha privación, o la privara de sus derechos de locomoción con riesgo para la vida o bienes del mismo, con peligro de causar daño físico, psíquico o material en cualquier forma y medios. Será sancionado con prisión de 20 a 40 años y multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad individual o se le ponga en riesgo o en peligro inminente. La misma se encuentre sometida a la voluntad del o los sujetos que la han aprehendido, capturado, sometido ilegal o ilegítimamente, por cualquier medio, forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, si nosotros nos vamos a esta diapositiva, podemos ver que el delito de plagio o secuestro tiene algunos elementos. Primero, se trata de un delito en donde se priva de la libertad, se le quita la libertad a una persona. Su libertad de locomoción, su libertad de moverse, bueno, se le secuestra. Luego, es un delito que tiene una intención específica, que es de obtener un rescate, canje de personas o toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado o cualquier otro móvil similar. Intención de lograr el rescate, o sea, pedir dinero, pedir canje de personas, pedir recursos económicos para otorgarle de nuevo su libertad a la persona secuestrada. Lógicamente es un delito doloso, es independiente del tiempo que dure la privación de la libertad. En este último elemento, en donde dice es independiente el tiempo que dure la privación de la libertad, quiero recordarles cuando vimos la clasificación de algunos delitos. Y nada más quiero recordarles la diferencia entre aquellos delitos que al consumarse se acaba el bien jurídico tutelado, se agota el bien jurídico tutelado, se termina el bien jurídico tutelado, que por ejemplo es el caso del homicidio. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio? Pues la vida. La vida. ¿Cuándo queda consumado el delito de homicidio? Cuando se le da muerte a la persona. Y cuando hablamos de esto dijimos que esos eran delitos instantáneos, porque una vez se consuma el delito, ahí se acabó el bien jurídico tutelado. Una vez se le da muerte a una persona, se acabó la vida. Esos son delitos instantáneos. Pero dijimos que contrario a esos delitos, habían otros en donde el bien jurídico tutelado, el delito se consumaba, pero no se acababa el bien jurídico tutelado. Y seguía afectándose el bien jurídico tutelado con la acción del sujeto activo. Y le mencionamos como ejemplo el secuestro. Por eso el delito queda consumado desde el momento en que se da el secuestro. Vean el último párrafo del artículo. El último párrafo dijo, este delito se considera consumado cuando la persona sea privada de su libertad o se ponga en riesgo o peligro inminente. O sea, desde el momento en que se le retiene su libertad a una persona, el delito está consumado. Que a la persona le pueden seguir afectando en su bien jurídico tutelado, que es la libertad, una semana, un mes, un año,
pues por eso es un delito permanente. Porque mientras no le pongan en libertad a esa persona, siguen lesionando el bien jurídico tutelado. A diferencia del homicidio, que una vez se consuma el delito, ahí se acaba el bien jurídico tutelado. Entonces hay delitos cuyo bien jurídico tutelado se agota o se acaba al consumarse el delito. Esos son los instantáneos. Y hay otros delitos en donde aún consumado el delito, el bien jurídico tutelado puede seguirse afectando. Esos son los delitos permanentes, como el caso del secuestro. Una diferencia en su bien jurídico tutelado. En uno se acaba el bien jurídico, en otro no. La libertad, mientras no se le otorgue, se le sigue afectando a la persona que se encuentra secuestrada. Lógicamente, el delito de secuestro es un delito grave. Bueno, a nadie se le afecta con un delito y la persona va a decir, bueno, no me afectó mucho. Siempre la víctima es víctima y siempre se le afecta en sus bienes jurídicos, no importa el delito que sea. Claro que, por ejemplo, el caso del secuestro es un delito en donde ustedes se han de imaginar la pesadilla que se puede convertir o que ha de ser, que se convierte para el secuestrado o su familia. Imagínense ustedes, es una pesadilla total. Saber que un ser querido está privado de su libertad, está en algún lugar en contra de su voluntad. Uno no sabe en qué circunstancias puede encontrarse el familiar y mientras tanto otros pidiendo un rescate para liberarlo. Entonces es un delito grave, es un delito que requiere mucho, que provoca mucho reproche de la sociedad y por eso sus penas son altas, por eso sus penas son elevadas. Sin embargo, en este artículo nosotros vamos a encontrar algunos aspectos en donde el legislador efectivamente quiso sancionar fuertemente a quienes participen en este delito, pero creo que el legislador, digamos, en su voluntad de reprochar severamente a quienes atenten contra la libertad de las personas y pidan rescate, al construir este tipo penal, creo que el legislador comete errores que hacen que el artículo en algunos párrafos sea antitécnico y lleve algunas contradicciones. Pero diría yo, hay algunos aspectos que llaman la atención de este artículo. ¿Algo que ustedes me quieren decir sobre este artículo? ¿Algo que les llame la atención? No, doctor, disculpe, yo lo quería interrumpir. Usted sería tan amable de poder agrandar la pantalla, es que no se logra percibir la presentación. Déjeme tratar de resolvérselo. ¿Soy? Muy amable. ¿Lo mira mejor ahí? No, doctor. Tal vez solo en el Zoom. En el Zoom de la presentación a parte inferior lado derecho. Muy bien. Excelente, doctor. Gracias, muy amable. Para servirle. Bueno, entonces, les preguntaba si hay algún párrafo de este artículo que les llame la atención. Sí, licenciado, buena tarde. Buena tarde. Lo que me llama la atención a mí es de que en este caso, como veo, acá no hay como que una pena mínima o rebajarles una pena, ¿verdad? Sino que es completa o no. Muy bien. No, está bien lo que usted me está diciendo, porque dice que en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante.
y que tampoco se les va a rebajar la pena por ningún motivo. Es un aspecto importante, ¿verdad? Dice, miren la última línea del primer párrafo. En este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Y miren luego el tercer párrafo. A quienes sean condenados a prisión por el delito de plagio o secuestro, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. O sea, totalmente de acuerdo con usted en que aquí se evidencia lo que yo les decía, que es la intención del legislador de castigar severamente a quienes participen en este delito. ¿Algo más que les llame la atención de este artículo? Licenciado, disculpe, la comisión del delito, quien amenazara de manera inminente. También muy bien, muy bien. ¿Algo más? Todo bien, licenciado, gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Pero aparte de lo que los compañeros dijeron, tal vez yo solo quisiera mencionarles dos cosas. Uno, que si ustedes ven la primera línea del artículo, dice a los autores materiales o intelectuales. En todos los delitos pueden haber autores materiales o intelectuales. Y si ustedes se dan cuenta de todos los delitos que hemos visto, no hay ninguno que diga a los autores materiales e intelectuales. Entonces, aquí esto era innecesario porque pues la doctrina y la parte general de nuestro código contiene autores materiales y autores intelectuales. Entonces, la autoría es para todos igual. Pero aquí el legislador quiso ser expresivo y de manera expresa de una vez dice a los autores materiales o intelectuales, como tratando de que no se le escape nada, que no se le quede nada por fuera, fija a los autores materiales o intelectuales. Y luego, si ustedes ven el segundo párrafo del artículo, dice a los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años de prisión. En realidad, si ustedes ven, la pena de los cómplices o encubridores es muy parecida a la de los autores. Entonces, también aquí el legislador trata de aplicar una pena alta, ya no solo a los autores materiales o intelectuales, sino a los cómplices o encubridores. Y casi les deja la misma pena que a los autores. Pero además, en este párrafo, digamos, desde mi punto de vista, el legislador entra en una contradicción antitécnica al tratar de sancionar, digamos, de la manera más grave estas dos formas de actuar de una persona. Porque dice los cómplices o encubridores. En todo caso, debe haber dicho los cómplices y encubridores, porque cómplice y encubridor no es lo mismo. Pero además, aquí podría provocar esto, que a un cómplice se le fije una pena de 40 años, no al revés, que a un cómplice se le fije una pena de 20 años y al encubridor una pena de 40 años, lo cual sería una enorme contradicción técnica. Les vuelvo a repetir, que al cómplice se le fije una pena de 20 años y al encubridor una de 40. El juez podría hacer eso porque si el artículo dice los cómplices o encubridores serán sancionados con penas de 20 a 40 años, el juez puede fijarles 20 o 40 según lo estime adecuado. Pero el problema es que entonces le podría estar fijando una pena más alta a un encubridor que a un cómplice. Y eso no debiera ser posible, que le pudiera fijar una pena más alta a un encubridor que a un cómplice. No debiera ser posible, pero en nuestra legislación sí es posible porque así lo dejó el legislador. Como nosotros somos
Estamos estudiando derecho penal. Y como la mayor parte de ustedes ya aprobó su curso de Derecho Penal 1 y además ya estudiaron con el señor Mario Castillo las formas de participación, ustedes deberían de saber a qué me refiero con decir que no sería técnico que se le fije más alta una pena a un encubridor que a un cómplice. Estoy hablando, jóvenes, entonces, de la diferencia entre ser cómplice y ser encubridor. La diferencia entre la complicidad y el encubrimiento. Yo les quisiera pedir que uno de ustedes me ayude explicando o diciendo cuál es la diferencia entre la complicidad y el encubrimiento o entre un cómplice y un encubridor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Los cómplices pueden ser los que ayuden a realizar el acto de secuestro y los encubridores que son los que saben que se va a realizar el acto, pero no los denuncian ni nada por el estilo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que me quiera comentar algo sobre lo que pregunté, la diferencia entre la complicidad y el encubrimiento? Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo digo que en lo que es la complicidad es el que está participando dentro del grupo y lo que es el otro factor son los que tienen conocimiento del hecho pero no participan. No sé si estoy mal o bien, doctor. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Para mí que en el encubrimiento, licenciado, es que el autor, o sea, desconoce como que está realizando el delito. En cambio, un cómplice sí está como que tiene conocimiento del delito que se va a hacer. Muy bien. Bueno, pues básicamente yo les diría que está bien lo que dicen, tienen claridad de qué es una cosa y qué es otra. Solo un par de aclaraciones nada más. Licenciado, perdone. Dígame. También, pero pudiera ver que el cómplice también pudiera ser aquel que anime a otro a hacer cierto acto. Él no participa, pero digamos hasta cierto punto sería el principal culpable porque está animando al otro que no quería hacer el acto. Uno comete el hecho y el otro solo incitó al hecho. Podría ser también. Bueno. Yo le digo ahorita. Bueno, todo lo que ustedes han dicho es muy importante. Esto último que decía el compañero le echa más pimienta a lo que estamos hablando hoy. Vamos a ver, primero con lo que dijeron los compañeros. El cómplice participa en el delito. Digamos eso para principiar. El cómplice participa en el delito ayudando a que el delito se cometa. No es autor, porque el autor no es el que ayuda, el autor es el que lo hace. Claro que puede haber autor material e intelectual, pero el autor es el que lo hace. Pero el cómplice es el que ayuda. Ustedes se recordarán de que el autor tiene el dominio del hecho, puede decidir si se comete el delito o él puede frenar que no se cometa. Se los pongo más claro. Si fuera un homicidio, el autor es el que dispara el arma y el cómplice es el que presta el arma para que maten, ¿verdad? Pero ¿quién puede frenar que se cometa el delito en última instancia? ¿Quién puede frenar? El autor, porque aunque le presten el arma, si decide no matar, lo mata. Entonces, volvamos aquí al secuestro. El cómplice sí participa en el delito, ayudando a que se cometa el delito. El encubridor no participa en el delito. Lo que hace es ocultar al delincuente u ocultar pruebas del delito, pero no participa en el delito. La única aclaración que quiero hacer es a la respetable compañera que dijo que el encubridor
sabía del delito antes de cometerlo, pero no lo denunciaba. No. El encubridor se entera después de que se cometió el delito, ¿verdad? El encubridor no se entera antes, sino se entera después de cometido el delito. Y oculta al secuestrador, o oculta el dinero del secuestro, o oculta pruebas del delito. El encubridor entra después de que se cometió el delito, no sabía antes, porque si sabía antes, ya puede convertirse en un cómplice si ofreció ayuda para después de cometido el delito. No, a él le piden ayuda después de que se cometió el delito, no antes. Entonces, el cómplice ayuda a cometer el delito y el encubridor oculta información sobre el delito, pero se entera después de cometido el delito. No participa en el secuestro, ni ayuda en el secuestro. Por lo tanto, entonces sí es, desde mi punto de vista, sí es contradictorio que al cómplice que participa en el delito le puedan fijar 20 años y que al encubridor que no participó en el delito le fijen 40. ¿Ya se dan cuenta? Pero el legislador, queriendo poner una pena alta a ambos, les pone todavía el O, como que si fuera lo mismo. No es lo mismo, pero además pone en riesgo que se le fije una pena más alta a alguien que no participó en el delito que a alguien que sí participó como cómplice. ¿Me explico en esto, jóvenes? Sí, le entiendo. Bueno, entonces, aquí hay una contradicción en lo otro que dijo el compañero. En realidad, habría que distinguir dos cosas. Uno, un autor intelectual, por ejemplo, que es el que hace que otro cometa el delito. Que hace que otro cometa el delito, por ejemplo, pagándole para que cometa el secuestro. Y luego otra cosa, digamos, es el inductor, que él lo decía, que es el que puede inducir a otro a reafirmarle su intención de cometer el delito. En nuestra legislación no existe, digamos, esa forma secundaria de participar, que es la inducción. En muchos casos, en nuestra legislación, la inducción se eleva al grado de autoría. Entonces, al compañero que dijo eso, que aconseja, que no participa porque hace que el otro lo cometa, bien puede caer en un autor intelectual o en un autor por inducción que esté aconsejando al otro, haciendo que al otro le surja la idea de cometer el delito. Entonces, la diferencia entre el inductor y el encubridor, que el inductor participa antes de cometer el delito, aconsejando al otro al que lo cometa, y el encubridor, como ya les dije, participa después de cometido el delito, ocultando el dinero, ocultando al secuestrador, ocultando información sobre ese delito. Pero por eso es encubridor. Vean la propia palabra, está encubriendo. ¿Qué está encubriendo? Un delito de secuestro, pero no lo está realizando. Sin embargo, aquí el legislador deja las dos alternativas, las dos categorías, la de la complicidad y la del encubrimiento, en un mismo nivel, con el riesgo de que se le pueda fijar una pena más alta al que aparece después de cometido el delito, que es el encubridor, se le fije una pena más alta a él que al que sí ayudó a cometer el delito, que es el cómplice. Porque aquí el legislador dice, los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de 20 a 40 años. Lo más probable es que el legislador no sabía la diferencia entre el cómplice y el encubridor. Pero bueno, así está redactado este tipo penal, así está aprobado y ya es la jurisprudencia la que debe ir resolviendo los problemas que se puedan dar en esto. Bueno, ¿alguna pregunta sobre lo que dije ahorita? Sí, licenciado, perdone, me surgió una duda. Por ejemplo, en esto, si la persona, pues obviamente está viva, ¿verdad? Pero si en dado caso ya lo matan, el juez sería el que indica si es la pena máxima o no. Y adicional a eso, si muere, entonces ya sería también por homicidio o no. Bueno, en este caso, digamos,
podría haber un concurso de delitos, cuando la persona, digamos, con la intención directa de provocar la muerte del sujeto, le quita la vida. Entonces, si la persona actúa con esa intención de provocar la muerte, podría haber un concurso de delitos en donde se cometan los dos delitos. En concurso los dos delitos porque se están afectando los dos bienes jurídicos tutelados, tanto la vida como la libertad que fue primero y luego la vida de la persona, para que se consumen los dos delitos. Ah, ok. Y por ejemplo, si un cómplice, el cómplice hubiera tratado bien a la persona, le hubiera dado alimento, la tenga saludable, digamos, eso de igual manera no puede ser un atenuante para un cómplice, por ejemplo. ¿Alguien más quería preguntar algo? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces me voy a referir a lo que decía la compañera. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Claro. Me voy a referir a lo que decía la compañera. Vamos a ver. Primero, no hay atenuantes, porque el primer párrafo, si usted ve la última línea del primer párrafo, dice, en este caso no se apreciará ninguna circunstancia atenuante, ¿verdad? Sí. Y el último párrafo, la última línea del último párrafo vuelve a decir, por cualquier medio o forma, y en ningún caso se apreciará ninguna circunstancia atenuante. Recuérdense que aquí el legislador trata de ser drástico por la gravedad del delito y entonces señala que no debe aplicarse atenuantes. Bueno, pero yo quiero detenerme en algo que la compañera dijo. La compañera dijo que un cómplice lo está cuidando y le está dando su alimentación y lo está cuidando bien y que de todos modos pasa el resultado muerte, creo que decía. Bueno. Pero yo les quiero hacer una pregunta en relación a algo de esto que ella mencionó y que se los pregunté en la otra clase. Supongamos un secuestro en donde 4 tipos son los que están vigilando a la víctima. Ya saben a qué hora la víctima sale de su trabajo o a qué hora la víctima va al supermercado y le hacen vigilancia y luego llegan en 2 o 3 vehículos, sale la persona, lo retienen en contra de su voluntad, lo meten a un vehículo y se lo llevan, lo secuestraron. Son 4 personas. Se lo llevan a una casa en donde otras 4 personas lo van a cuidar. Le van a dar, bueno, primero van a cuidar que no se les escape, que no se les fugue. Y luego lo van a alimentar y le van a dar su comida, pues, para que permanezca con vida y cuidan de que no se les escape. Esas son otras 4 personas. Y hay otros 2, aparte de los 8 anteriores, que son los que van a comunicarse con la familia y van a tratar de negociar el rescate y recibir el rescate. Bueno, entonces en total son 10 personas. ¿Qué grado de participación tienen esas personas en ese secuestro? ¿Todos son autores? ¿O hay unos que son autores y otros son cómplices? ¿O qué piensan ustedes? Yo pienso que cómplices e encubridores, licenciado. Encubridores. Ajá. Yo creería que los primeros 4 son autores, los siguientes 4 serían encubridores y los 2 que llaman serían cómplices. ¿Alguien más? Para mí solo hay un autor y el resto son cómplices. ¿Quién es el autor para usted ahí?
quién mandó a a todos a hacer el secuestro. Ok. Bueno, miren pues. Veamos los elementos del delito que aparecen ahí en la diapositiva. Primero es la privación de la libertad de una persona. Luego, la intención de lograr el rescate, canje de personas o toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del secuestrado. 3, es independiente del tiempo que dure la privación de la libertad. Es lógico. Sea un día, ¿cómo le llaman a unos secuestros ahora? ¿Secuestros qué? Unos secuestros rápidos, pues. Secuestros rápidos. Secuestros express. Sí, vaya. Entonces, no importa si dura un día o 2 días o un año. De todos modos, es un secuestro desde el primer momento. Bueno, la característica del secuestro es que se le retiene a la persona con la intención de obtener un rescate u obligarla a hacer algo. Hay otros delitos que vamos a ver después, en donde también se le detiene a una persona, pero puede ser con fines sexuales. Entonces, esa es otra cosa. O se le detiene a una persona porque se le quiere llevar a la autoridad porque tiene 2 años de estar pendiente de captura y nadie lo captura, y una persona lo captura y lo quiere llevar a la policía. Son móviles diferentes. El móvil en el secuestro es lograr rescate. Esa es la característica del secuestro. Es dinero, precio, recompensa. Bueno, si esos son los elementos del delito, y yo les dije que 4 fueron los que lo retuvieron, es decir, lo fueron a secuestrar a donde estaba la persona, otros 4 cuidaron que no se les fugara y lo alimentaron, y otros 2 fueron los que negociaron el rescate. Si ustedes se dan cuenta, los 10 hicieron cosas que tienen que ver con los elementos del delito. Porque unos lo privaron de su libertad, otros lo tuvieron un tiempo retenido y otros fueron a tratar de lograr el rescate. Entonces, cada uno de esos 10 trató de hacer acciones que configuran el delito de secuestro. Son elementos de secuestro. Lo que pasa es que no puede hacerlo solo uno o 2. ¿Cómo van a ser 2 para secuestrarlo, cuidarlo y negociar el rescate? No pueden ser solo 2. Entonces lo hacen entre más personas. Es una organización criminal. Una compañera dijo, unos son cómplices y otros son encubridores. Pero ahí habría un problema. No puede haber cómplice y encubridor sin autor. Si el cómplice ayuda y el encubridor oculta, y si uno ayudó y el otro lo ocultó, entonces ¿quién fue el que realizó la acción? Tiene que haber un autor. No puede haber cómplice sin autor. El autor es el que hace el delito. No. Aquí sí fallaron. No, aquí no. Aquí los 10 son coautores. Los 10 participaron en el delito, solo que se dividieron la ejecución del delito. Unos hicieron una cosa, otros hicieron otra. Fíjense que ni siquiera se tienen que conocer. Los 4 que, digamos, secuestraron a la persona, no tienen que conocer a los 2 que van a negociar el rescate, ni siquiera tienen que conocerse. Pero sí saber que habrá alguien que debe negociar el rescate y que habrá alguien que tenga que repartir el rescate entre los 10 para que el propósito del delito lo alcancen, que es recibir dinero a cambio de la libertad de la persona. Entonces los 10 son autores de secuestro. Los 10 son coautores y que nuestra legislación significa ser autores del secuestro. Cuando en un delito intencional participan 2 o más personas con el propósito de cometer un delito intencional, son coautores. ¿Y qué pena se les fija? De autores, como fueran autores, son autores cada uno. Se les fijan las penas de autores. Entonces, en ese caso que yo les mencioné, de esas 10 personas, yo entiendo que quizá alguien ayudó a darle la comida o a mantenerlo ahí. Sí, pero es que no solo era la comida la que le daba, sino que lo tenían retenido en contra de su voluntad. Entonces también eran secuestradores. Y los que negociaron el rescate, pues aunque ellos no son los que lo tienen retenido, pero están negociando el rescate. Y saben que otros, sus compañeros, están
están teniéndolo sin libertad, pues porque si se les fuga ya no les van a dar rescate. Entonces, estos dos saben que otros lo están cuidando, que no se les escape, pues para poder lograr presionar a la familia para que dé el rescate para obtener la libertad. Entonces, los 10 son autores del delito de secuestro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pero siempre está el actor intelectual, ¿sí? ¿O ahí al Puede final haber autor intelectual, claro que puede haber un autor intelectual que haya planificado todo, que los haya organizado, que les haya dicho, bien, usted va a hacer esta cosa, ustedes dos van a negociar un rescate, no les voy a decir quiénes son los que van a cuidar a la víctima, pero ustedes negocian el rescate y les toca tanto. Ese puede ser un autor intelectual que no esté haciendo ninguna de las... Ese sería un 11º tipo, por ejemplo, pues, que no está haciendo nada de esto, pero que está planificando todo. Y es el que está distribuyendo las funciones que debe realizar cada quien para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues obtener un rescate. No liberar a una persona privándolo del bien jurídico tutelado, que es su libertad, hasta que obtengan un rescate. Ese es el secuestro. Secuestrar a una persona significa quitarle su libertad, ocultarlo a su familia y a las autoridades para negociar un rescate. Exactamente eso es el secuestro. Y sí puede haber un autor intelectual, por supuesto. Licenciado, ¿y cuál sería la diferencia entre coautor y cómplice, ya que son muy parecidos los términos? No, son cosas totalmente diferentes. El autor o el coautor es el que hace el delito, el que comete el delito, es el que tiene el dominio del hecho. El cómplice es el que ayuda a cometer el delito. Sabe que se va a cometer un delito y ayuda, pero no lo hace él mismo. El caso más claro para mí es el que va a matar a alguien, planifica matar y le pide a otro que le preste su arma de fuego. Y le dice para qué la quiere. Mira, estoy cansado del fulano, lo voy a matar, ya no lo aguanto, préstame tu pistola. Y el otro, sabiendo para qué la quieren, la presta. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que aunque el cómplice ayude prestando el arma, si el otro no quiere matar, ya no mata, aunque tenga el arma en su poder. Ahora, si el otro ya con el arma realiza la acción de matar, es autor. Recibió la ayuda de uno que le prestó el arma, el que ayudó es cómplice. ¿Y qué tiene que ver esto de ser autor, de ser cómplice? Que la pena es diferente. Ya vimos en una clase hace, qué sé yo, un par de meses, lo primero que yo les dice, cuando hice un repaso sobre la parte general, cómo se fijaban las penas. Y vemos que el autor tiene una pena y el cómplice tiene menos pena, pues porque no les voy a decir solo ayuda, sino les voy a decir ayuda a cometer el delito, pero no lo comete. Y el autor sí es el que lo realiza. Entonces, sí son formas de participación diferentes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, Lick, muchas gracias. No, Lick, gracias. Va, muy bien. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos ahora sí al artículo 201, que regula el delito de tortura. Si me hacen favor de leer el artículo 201. Artículo 201 bis. Comete el delito de tortura quien, por orden, con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado, inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información, confesión, por un acto que se haya cometido o se sospeche se hubiera cometido, o que persiga intimidar a una persona o por este medio o a otras personas. Igualmente cometen delito de tortura los miembros, grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente que el delito de secuestro. No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber
y en el resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Adicionado en este artículo 2 del decreto del Congreso número 4895 del 22 de julio del 95, reformando el artículo 1 del decreto número 5895 del decreto Congreso de la República de Guatemala, ver inconstitucionalidad por omisión del expediente 1822 del 2012, el 2 de octubre del 2012. Muy bien, muchas gracias. Soy muy amable. Veamos entonces los elementos de este delito de tortura. Primero, la acción intencional de provocar sufrimiento o dolor físico o mental en el sujeto pasivo. Que la acción sea efectuada por orden o aceptación de autoridades del Estado y que se ejecute con la intención de obtener información o confesión de la víctima a interrogar. Entonces, jóvenes, digamos, la tortura es una acción tendiente a buscar la confesión de una persona o que dé información, por eso dice, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se presuma que cometió. Es torturar para obtener confesiones o información, como se hacía en la Edad Media, como se hacía en la época antigua, diciendo, miren, confesó. Pues confesó porque lo estaban malmatando, lo estaban torturando. Y entonces, en base a su confesión, ahora le aplicamos la pena de muerte. Entonces, no solo lo torturaron, casi lo mataban, el tipo dijo sí, porque ya no aguantaba el sufrimiento, y entonces, como digo sí, entonces confesó, entonces le aplicaban la pena de muerte. Bueno, eso ocurría. Entonces, ahora no, ahora hay dos consecuencias básicas de la tortura. En primer lugar, se comete un delito, que es este delito que estamos viendo ahora, que es el delito de tortura. Y en segundo lugar, la prueba que se obtenga a través de la tortura no tiene validez. Cuando ustedes vean su curso de Derecho Procesal Penal u otros cursos de Derecho Procesal, van a ver que un requisito para que la prueba tenga valor, sea aceptada, es que sea lícita, que sea legal. Por lo tanto, si se obtiene una prueba interceptando una comunicación telefónica sin orden de juez, no tiene valor. Se comete un delito y no tiene valor. Si se allana una casa para obtener, porque se sabe que ahí hay drogas, se allana la casa sin orden de juez, aunque hayan encontrado drogas, eso no sirve. Esa acta donde se encuentra esa droga no va a tener ningún valor porque se allanó la casa sin orden de juez. Cuando se obtiene una confesión o una información por tortura, no tiene ningún valor esa prueba por ser ilícita y además se comete el delito de tortura. Entonces, torturar sería provocarle un daño físico o mental a una persona, un sufrimiento, para que acepte algo, para que dé información o confiese, y la consecuencia de todos los actos que se realizan en violación a las garantías constitucionales de los ciudadanos es que no tiene valor la prueba. Alguien podría decir, sí, pero ¿cómo es eso que no se va a valorar una interceptación telefónica si estaban aceptando que estaban cometiendo el delito? Sí, pero la interceptación se hizo sin orden de juez. ¿O cómo no se va a valorar una prueba en donde se encontró en una casa la droga que se andaba buscando? Y se encontró ya adentro a los 2 o 3 narcotraficantes. Sí, pero la orden de allanamiento no se obtuvo del juez y se entró a esa residencia sin orden y entonces se violó el domicilio. ¿Que la prueba serviría? Claro que sí serviría. Pero el tema es que entonces, si se acepta valorar las pruebas ilícitas, entonces se fomentaría que las autoridades del Estado violaran las garantías de los ciudadanos para obtener su propósito. Digamos, en este caso, a un buen propósito, pues, que es lograr que esos hechos no queden impunes y capturar a los delincuentes, pues el propósito es bueno, pero la forma de hacerlo es mala. ¿Y cómo se castiga esa forma de hacerlo malo? No valorando la prueba. Y además con la comisión del delito de parte de la persona, del funcionario. Y no se valora la prueba. ¿Para qué? Para tratar de salvaguardar que los ciudadanos
no se vean atropellados por abusos de la autoridad, sino que siempre se respeten sus garantías, en este caso las garantías individuales. Entonces, el delito de tortura es eso, infligir un sufrimiento, un dolor físico o mental a una persona para obtener la aceptación de una información. ¿Por qué dice el artículo que esto se aplica tanto para autoridades del Estado como para organizaciones subversivas o con fines terroristas? ¿Y por qué dice el artículo? Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Bueno, porque si a una persona se le retiene su libertad para torturarlo, pues entonces no solo se le está quitando su libertad para obtener un fin específico, que es su confesión, sino se le está afectando al hacerlo sufrir con un dolor para obtener una confesión. Entonces comete los dos delitos en concurso de delitos. En concurso de delitos, por eso el tipo penal, sin que el legislador lo hubiera dicho aquí, así hubiera sido de todos modos, así se tuvo que haber juzgado, pero el legislador, tratando de que no se le escape nada ni que le quede nada sin regularse, dice: él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. Entonces, tal vez solo referirme al último párrafo o al penúltimo párrafo, donde dice: no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. Yo les ponía como ejemplo a los compañeros en la otra clase, supongamos un delito de violación o un delito de homicidio, en donde en la escena del crimen quedan manchas de sangre y hay una persona que se le capturó como la persona responsable de esa violación o de ese homicidio, y a una de las partes o al Ministerio Público le interesa obtener una muestra de sangre de la persona procesada, pues para hacerle un estudio de ADN para ver si es la misma sangre que tenía la víctima. Por si defendiéndose la víctima lastimó al agresor y le raspó y sacó sangre, entonces le quieren hacer la prueba de sangre a la persona que está procesada. Y la persona que está procesada se rehúsa, no quiere dar su muestra de sangre. Una vez le notifiquen que hay una orden de juez para realizar esa prueba, la persona puede ser obligada por el Ministerio Público y por la policía a extraerle esa muestra de sangre, aún en contra de su voluntad. Pero es por orden de juez, otra vez, miren, con orden de juez. Por eso el artículo dice: no se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber, que es lo que ordenó el juez. Entonces la persona puede decir: me están torturando, me torturaron. No, no fue tortura, sino que fue algo que le notificaron, que era una prueba que estaba requiriendo el Ministerio Público y el INASIF, y el juez ordenó que se practicara. Pero cualquier otro acto que no sea autorizado por el juez, aunque lo realice una autoridad, de hecho, debe ser autoridad del sujeto activo, va a ser el delito de tortura al realizar esta acción. Y cualquier prueba que se obtenga, en estos casos, en nosotros que les di de ejemplo, la ley castiga ese procedimiento invalidando ese medio de prueba. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado. Muy bien. Entonces, si no tienen preguntas sobre este delito, veamos ya casi para concluir ahora la desaparición forzada del artículo 201 ter. Si me hacen favor, desaparición forzada. Artículo 201, desaparición forzada. Comete el delito de desaparición forzada quien, por orden, con la autoridad o apoyo de las autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la libertad a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención, así como el funcionario o empleado público pertenezca o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé a la aquiescencia para tales acciones. Constituye delito de desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, aunque no medie móvil político, cuando se
cometa por elemento de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Igualmente cometen delito de desaparición forzada los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo, cuando cometan plagio o secuestro, participando como miembros o colaboradores de dichos grupos o bandas. El delito se considera permanente en tanto no se libere a la víctima. El reo de desaparición forzada será sancionado con prisión de 25 a 40 años. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, entonces, el delito de desaparición forzada, al igual que el delito de tortura, ustedes se dan cuenta que tiene que ver con un sujeto activo, que son funcionarios del Estado, o bien elementos de los cuerpos de seguridad del Estado. También puede ser sujeto activo cualquier persona que pertenezca a una organización terrorista o a una organización subversiva. ¿Y de qué se trata el delito de desaparición forzada? Bueno, precisamente de lograr desaparecer a la persona. Miren lo que dice esta diapositiva en los elementos de este delito. 1, privación de libertad de una persona ocultando su paradero o negándose a revelar su destino. 2, que la acción se ejecute con orden o autoridad del Estado. Y el ánimo 3, el ánimo de privar la libertad del desaparecido y ocultar su paradero. Cuando 2 o 3 artículos dicen aquiescencia, esa aquiescencia se refiere con el consentimiento. O sea que autoridades del Estado saben que esa persona se le está privando de su libertad para ocultar su paradero con fines políticos. ¿Cuál es la diferencia entre el secuestro? Que el secuestro es con fines de rescate. Aquí es con un fin político, ocultarlo, mantenerlo detenido, negándose a revelar en dónde se encuentra la persona. O bien cuando policías o agentes de autoridad del Estado igual retienen a una persona ilegalmente, pues para no darle la libertad, no permitiendo que llegue a ciertos actos que tengan que realizar la persona, y se le retienen su libertad. Siempre con participación de funcionarios del Estado. Igual puede cometerlo el delito quienes integren las organizaciones a que hemos hecho referencia. Les repito, ¿cuál es la diferencia entonces entre esta desaparición forzada y el secuestro? Que en el secuestro el fin es rescate o canje de personas. Básicamente se trata en la mayor parte de los casos de dinero que obtener precio o recompensa por la libertad de la persona. Muy bien, muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces iríamos al artículo 202, que es el sometimiento a servidumbre. Si me hacen favor de leerlo. Sometimiento a servidumbre. Será reprimido con prisión de 2 a 10 años quien redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y a quienes la mantuvieren en ella. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos los elementos del delito del sometimiento a servidumbre. 1, reducir a una persona a servidumbre es suprimir su libertad para que realice actos de servicio en favor del sujeto activo. 2, el propósito, la intención de suprimir la libertad de la persona. En los artículos que nosotros leímos de la Constitución Política, vimos que uno de ellos señalaba de que nadie puede ser sometido a servidumbre o a cualquier otra forma de esclavitud, por ejemplo. Entonces, aquí se trata de proteger precisamente eso, a que una persona no obligue a otro a que le preste servicios en contra de su voluntad, que sería como una forma de esclavitud de alguna manera. Esto es diferente a una relación contractual entre una y otra persona, aunque el contrato sea verbal, los contratos no tienen necesariamente que ser por escrito. En un contrato verbal en donde una persona le presta sus servicios a otra voluntariamente a cambio de un pago, a cambio de un salario,
es diferente, porque aquí se trata de un sometimiento, o sea, que es reducir a una persona, no es contratar a una persona, sino es reducirla en contra de su voluntad a que realice actos en servicio a favor del sujeto activo, suprimiéndole su derecho a la libertad en contra de su voluntad, que es diferente a una relación contractual, aunque se presten servicios acordados en una residencia, siempre y cuando existe esa libertad en el sujeto que presta el servicio de acordar ese contrato. Debe ser voluntario, no debe haber dolo, debe haber buena fe en eso. Aquí el tipo penal de sometimiento a servidumbre castiga cuando esto es a la fuerza, cuando se está forzando sin ningún pago a otro que le preste un servicio como si fuera una forma de esclavitud. Bueno, ¿alguna pregunta, compañeros? No, muchas gracias. Muy bien, entonces, dígame. Aquí no se estaría privando de la libertad también a la persona. Perdone, ¿me puede repetir? Discúlpeme. Que si se estaría privando de la libertad también a la persona. No porque, digamos, el delito de sometimiento a servidumbre, en este delito en particular, sí se le priva de su libertad de acción, pues, sí se le priva de su libertad de acción. Y sí se le priva de su libertad de decisión, porque lo están forzando a prestar ese servicio, en el delito de sometimiento a servidumbre, pero no es a cambio no es secuestrarlo para obtener un rescate, pues, no es ese el móvil, sino el móvil es como una forma de esclavitud para que preste un servicio, no para obtener un rescate o canje. Sí le afecta en su libertad, por supuesto que sí le afecta en su libertad, por eso está este tipo penal de sometimiento a servidumbre dentro de los delitos contra la libertad individual. Solo que la pena es mucho más baja porque el legislador así lo consideró en cuanto que a la persona no se le está pidiendo un rescate o un canje para obtener su libertad. Tiene que porque yo lo que entiendo, por lo menos de este delito, es como que se secuestra a la persona para que trabaje para mí. No, pero es que, claro, digamos, uno puede usar los términos, digamos, de una manera no técnica, le diría yo. Porque no sería técnico decir, mire, lo secuestré para que me preste servicios en mi casa. No porque el secuestro tiene una definición. Lo mismo que decía la compañera, o no sé si fue en esta o en la otra clase, donde decía el cómplice es el que realiza la acción. No puede llamarse cómplice el que realiza. El cómplice es el que ayuda. Entonces usted no podría decir, se le secuestró para tenerlo en la casa para que preste servicios. No, porque el secuestro es otra cosa. El secuestro es recibir canje o rescate. Y tiene otra pena y es otro delito aparte. Si usted lo que me quiere decir o lo que estaría pensando es que el delito de secuestro tiene una pena muy alta y el delito de sometimiento a servidumbre una pena muy baja, bueno, pero ese es un tema de legislador. Es un tema de política criminal, en donde pues yo le diría a usted, pues yo estoy de acuerdo en que esta pena es muy baja en relación al otro, pero así es, pues así está tipificado. Este delito se llama sometimiento a servidumbre, es uno que tiene una configuración en donde no hay precio o rescate, sino hay una forma de esclavitud, y el otro sí hay precio o rescate y tiene una pena severa, que es el secuestro. Pero lo que no podemos decir es que lo secuestró para prestar un servicio doméstico, no, porque entonces usted comete un error, el denominar secuestro algo que no es secuestro, según la tipificación de nuestra legislación. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho su atención y les deseo que tengan feliz noche. Hasta luego.